amigos, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira en su espacio Jairo Garnica Presenta. Desde ya usted se puede comunicar con nosotros en las diferentes plataformas. Mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. Le repito, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera, en la red social Facebook, el Gmail, Twitter y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy una entrevista importante. Me acompaña Javier Tarazona, profesor universitario de la UPEL, magíster en orientación, PhD en educación, director de Fundaredes y fue presidente del Colegio de Profesores en Venezuela. Usted participa desde su teléfono smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Javier Tarazona. Javier, bienvenido. Bueno, gracias. De verdad que agradecer por este espacio, por esta ventana que nos permite expresarnos de manera libre y sobre todo dar una radiografía de lo que ocurre en el país y la aspiración que tenemos, porque todo ser humano aspira a vivir una realidad. Javier, ¿por qué hay tanta xenofobia en contra de los venezolanos a nivel mundial? Mira, yo creo que la xenofobia no es solo contra los venezolanos. Indudablemente que nosotros los venezolanos sentimos eso de cerca porque tenemos la vivencia de nuestros familiares. Cerca de 7 millones de venezolanos han salido del país por esta emergencia humanitaria compleja y tenemos muy cerca el sentimiento, la emoción, el dolor, la tristeza que puede embargar a los venezolanos que están sufriendo en este momento actos de xenofobia en distintas partes del planeta. La migración es una realidad histórica en la existencia del hombre. Lo que ocurre es que nuestro país era receptor de migrantes, no teníamos la costumbre, la vocación de migrar. Esta migración no está siendo por agrado, esta migración termina siendo como respuesta a la insatisfacción de necesidades. Cuando hablamos de una emergencia humanitaria compleja, hablamos de la ruptura de la capacidad de generar bienes y servicios, tanto el sector público como el privado. Es decir, aquí los afectados no solamente son el sector público, no solo es la escuela pública la que tiene problemas para cumplir con el desarrollo de la educación, sino también la escuela privada. Y eso es lo que hoy por hoy ha hecho que la desesperanza de mucha gente termine encontrando en la huida del país. ¿Usted ha recibido diferentes tipos de denuncias en Fundaredes? Mira, nosotros en Fundaredes tenemos ya 19 años construyendo tejido social. Nosotros arrancamos siendo unos chamos del Liceo Pedro María Morantes, muy cerca acá de la planta televisora. Y hemos atendido un sinnúmero de personas, ¿no? Lo que sí te puedo decir con honestidad es que en este tiempo, cuando hay una emergencia humanitaria compleja, la atención es masiva. Atendemos a una persona que puede llegar por un homicidio de un hijo, un desaparecido de un hijo, o porque tiene hambre y no tiene que comer. Javier, ¿usted confía en el sistema de justicia venezolano? El sistema de justicia venezolano dejó de hacer justicia. Por eso hablamos de una justicia injusta en Venezuela. Por eso hablamos que no hay separación de poderes. Por eso hablamos que se acabó la meritocracia. Hoy cualquiera puede ser designado juez de la República o miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso hablamos de una justicia injusta en el país, porque en Venezuela lamentablemente se castiga a quienes estén en contra de los que hoy ostentan el poder y no verdaderamente a la luz de la ley. Por eso tenemos una hiperlegislación en Venezuela, tenemos unas leyes extraordinarias con unos derechos fenomenales, pero para otra sociedad, no para esta. ¿El sistema de salud venezolano es el indicado para combatir una pandemia? No, sin duda que no. Hoy estamos mostrando lo que esconde la pandemia. La pandemia ha sido la mejor excusa para los que ostentan el poder decir que hay problemas. Ha sido la mejor excusa para pretender señalar que los problemas de salud en este país son desde hace un año para acá que se declaró la emergencia. Mira, acá hay regiones del país donde hay cultivos de droga pero no hay una ambulancia, donde hay bandas criminales pero ni siquiera hay un quirófano para poder atender a lo que resulta de los enfrentamientos entre las bandas criminales en este país. Lamentablemente hay más armas en la calle que niños felices.
¿El 7x7 ha sido buena iniciativa por parte del gobierno central? Yo creo que ha sido una forma de regular la escasez de gasolina, la escasez de combustible. Creo que hoy la cepa más importante es la destrucción de la empresa petrolera de Venezuela, y esa es la excusa, utilizar la pandemia para esconder los verdaderos problemas que vive el país. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera dejar una pregunta al aire. Javier Tarazona, director nacional de Fundaredes, ¿confía en la vacuna rusa? ¿Está dispuesto a vacunarse? ¿Sí o no? Lo responde. Al regresar de comerciales, usted participa con la etiqueta, el numeral Garnica con Javier Tarazona. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Javier Tarazona. No sea parte de la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Ya volvemos. Jairo Garnica presenta hoy con una entrevista muy importante, una persona que es admirada por muchos, Javier Tarazona, director nacional de Fundaredes, también profesor universitario, dirigente político a nivel internacional. Dejamos una pregunta antes de identificar. Javier, ¿está dispuesto a vacunarse? ¿Usted cree y confía en la vacuna rusa? Mira, en Venezuela ese es el problema, que ciertamente nos han impuesto una sola receta y por eso reclamamos libertades. Entonces, pues yo antes que me vacunen a mí, por ejemplo, yo preferiría que vacunen a mi mamá, que tiene la edad prioritaria para que se le vacune. Pero antes de mi mamá, yo prefiero que vacunen a los médicos que hoy están en la primera línea de fuego, atendiendo a las personas con necesidad de salud y que están en un centro ambulatorio, que están en un hospital y que no están siendo vacunados. O sea, porque en el país se ha hecho una propaganda con esta vacuna. Llegaron 2.000 vacunas, por ejemplo, al Táchira, y entonces ya están hablando de que vacunaron a los maestros. Mentira, cuando aquí son más o menos unos 100.000 trabajadores del sector educativo, sumando los sistemas privados, públicos, municipal, estatal y nacional. Entonces, antes que me vacunen a mí, vacunen a los que verdaderamente están al frente haciendo esfuerzos para salvar vidas, como es el sector salud. Antes que me vacunen a mí, que vacunen a las personas con las condiciones en materia de edad y en materia de patologías permanentes, que son las personas con mayor necesidad en este momento de la vacuna. ¿Y qué pasaría si en Venezuela tuviésemos varias opciones, no solamente la rusa? Porque el problema es ese. Aquí, por ejemplo, tú prendes el televisor y el Estado es el que te permite a ti que tú veas lo que ellos quieren. Aquí se cerró el canal CNN, aquí se nos quitó RCN, aquí se nos quitó Caracol, aquí se nos quitó NTN 24, aquí se nos ha quitado frecuencias moduladas, emisoras que han generado ventanas para la discusión. Pero sí hay 6 emisoras del ELN violentando el espectro radioeléctrico venezolano. Entonces a nosotros se nos obliga a comer y a vivir y a sentir solo los que hoy ostentan el poder quieren, no lo que nosotros querramos. Esa es la verdad que hay en el país. Javier, ¿usted apoya la reelección de la ciudadana gobernadora Lady Gómez? Mira, no conocía que la gobernadora estaba aspirando a reelegirse. Yo, más allá de la reelección de la gobernadora, yo me preguntaría, y con la gobernadora he tenido la posibilidad de conversar en varias ocasiones en el ejercicio del poder, es si vale la pena en este momento participar en un proceso electoral sin las condiciones para que el pueblo elija, porque en este país se vota pero no se elige. Y cuando escoges a un funcionario público, entonces tenemos lo que pasó en las gobernaciones o en las alcaldías de este país. Les quitan los recursos. Por ejemplo, la policía del Estado fue quitada la gobernación del Estado. ¿Qué posibilidades hay de poner orden, por ejemplo? ¿Qué posibilidades reales tiene hoy un gobernador de garantizarle salud a la población, cuando en el Hospital Central el servicio de rayos X solo funciona como un apartheid para el que yo quiera escoger que pueda o no tener una emergencia y poder sacársele una placa, el que no tiene que ir a la calle a pagar? Cuando el servicio de radiología no funciona. Para hacerse una radioterapia tiene que pasar la trocha y pagar 5.400.000 pesos un venezolano que quiera recibir la radioterapia.
Entonces, yo me pregunto, ser electo hoy bajo estas condiciones de asfixia, de judicialización, de criminalización, ¿para qué? Ahora, si vamos a ser electos en un cargo de elección popular para levantar la voz y mostrar la miseria que hoy viven los venezolanos, el dolor que hoy viven los venezolanos, yo creo que entonces, sin duda alguna, que no hay que perder espacio. Ahora, tener espacio por ocuparse de espacios que no vas a poder generar respuestas a la demanda de la gente, yo creo que eso hay que pensarlo. Pero si es la gobernadora la que tiene que pensarlo y decidir, es ella, ¿no? Finalmente. ¿Cómo cataloga usted la gestión del actual alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado? Es el mismo tema que estoy planteando. Tenemos gobernantes electos que no pueden resolver las demandas de la gente. La pregunta sería entonces en este momento, tenemos un alcalde que no puede recoger la basura. Tenemos un alcalde que no puede tapar los huecos. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, porque no hay recursos. Entonces, ¿para qué tenemos a un funcionario? Para que en la opinión pública lo destruyamos y le digamos que son incapaces, cuando sabemos que lo que incluso el ciudadano paga por impuestos en materia de aseo urbano ni siquiera reúne los mínimos para que el aseo urbano se recoja con lo que yo aporto como ciudadano. El caso de el ciudadano Freddy Bernal como protector del Táchira. Bueno, ellos aquí han nombrado, renombrado, se han dicho, son cargos de ilegalidad. En ninguna parte de la Constitución aparece el cargo de protector o de defensor o eso, de protector del Táchira. Yo lo que siento es que el señor Freddy Bernal es un policía reprimido, ¿ok?, que anda por ahí armado hasta los dientes con una cantidad de funcionarios, intimidando a la población, repartiendo las migajas y las obras de la revolución para tener a la gente callada e intimidarla. Eso es lo que yo veo. Pero cuando aquí venga realmente un Estado que ponga orden, que cese la arbitrariedad, que haya libertades, que haya recuperación de espacios públicos, que haya recuperación de la escuela, del liceo, de la universidad, entonces tendremos nosotros funcionarios públicos al servicio de las demandas de la gente, verdaderamente de las demandas de la gente. Javier. Ahora, lo que yo veo ahí es un populismo enorme, donde le quitan los recursos, por ejemplo, a los entes encargados como son alcaldías y gobernaciones, para ellos encargarse de hacer funciones de limpieza de maleza, de limpieza de avenidas, de pintar el rayado peatonal. Esas no son funciones de ningún protector, porque eso no aparece en la Constitución. Entonces, le niego los recursos de la gobernación, le niego los recursos de la alcaldía para decir que yo sí trabajo. Eso es arbitrariedad, eso es totalitarismo, eso no es democracia. Javier, tenemos que nuevamente ir a la pausa. Quisiera dejar otra pregunta al aire. ¿Estamos en la condición adecuada para que regresen los estudiantes a los recintos educativos? Me lo responde. A regresar de comerciales, usted participa desde su teléfono smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Javier Tarazona. Le repito el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Javier Tarazona. No se aparte de la señal de televisora del Táchira. Ya volvemos. Jairo Garnica presenta hoy con una persona muy importante del territorio venezolano, Javier Tarazona, director de Fundaredes. Dejamos otra pregunta antes de identificar. ¿Estamos en la condición adecuada para que regresen los estudiantes a los recintos educativos, de acuerdo a las palabras de Nicolás Maduro? En el 2017, la Asamblea Nacional declaró emergencia humanitaria compleja en educación. Nosotros en aquel momento denunciábamos desde el Colegio de Profesores y desde Fundaredes cómo la infraestructura educativa estaba colapsada, cómo el programa de alimentación escolar que atendía las necesidades de alimentación básica de los niños dejó de funcionar. Terminaron llevando pasta pura, arroz puro en algunas instituciones educativas. Pero la verdad es que todo este proceso de destrucción del sector educativo en el país hoy es solapado en medio de la pandemia. Y cuando hemos escuchado
de quienes ostentan el poder manifestar que las clases las retornarían en el mes de abril, yo solamente me hago una pregunta. ¿Qué maestros van a volver a clases sin transporte público? Sin tener zapatos, sin tener salario. Los maestros hoy que siguen en el sistema y que de manera virtual mantienen alguna relación académica con los estudiantes, están haciendo cualquier otra cosa. Trabajan en lo privado, desarrollan un emprendimiento de economía informal, elaboran comida, trabajan para alguna empresa, hacen cualquier otra cosa, pero no viven de la educación. La deserción de profesores para el año 2019 era superior al 55%. Habían salido los maestros del sistema para irse del país. El 75% solo en estados fronterizos marcaba la deserción para el año 2019. Te puedo colocar ejemplos. Donde yo estudié, el Liceo Pedro María Morantes, un liceo que llegó a tener una matrícula de 1.600 estudiantes, hoy no tiene una matrícula de 200 estudiantes, además destruida la infraestructura, dañada. La revolución le llegó, la tocó y la destruyó esa planta física. Pero así como está esta institución educativa, puedo citarte una escuela como la Escuela Técnica Agroindustrial Gervasio Rubio, con más de 1.800 estudiantes en la ciudad de Rubio. Hoy hay más profesores que estudiantes. Esa realidad en los estados fronterizos se repite. En Casigua del Cubo de Estado Zulia, se repite en Falcón, se repite en Apure, se repite en Bolívar, se repite en Amazonas. Entonces, ¿hay condiciones para volver a clase? Mira, así vacunen a todo el personal. No están las condiciones porque el abandono que ha dejado el Estado en materia educativa es impresionante. La desinversión en el sector es impresionante. Entonces, no solamente son escuelas con goteras, sin alumbrado público, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin maestros, sin laboratorios. Es que no hay educación científica. El señor Nicolás Maduro, en un día con antojos y con iluminación del demonio debe ser, dijo que aquí se dejaba de enseñar física, química y biología. Y al año después dijo, no, vamos a enmendarlo, volvamos a dar física, química y biología. Pero el problema en realidad es que vaya a un liceo, yo te invito a que vayas a un liceo y que me muestres un liceo en el occidente del país que tenga un laboratorio de física, de química o de biología operando. Si usted me consigue el laboratorio, yo rompo mi título de profesor y dejo de dar clase. Porque no existe, porque lo acabaron todo. Porque prefirieron llenar los batallones de armas, de misiles, de tanques y las escuelas de ignorantes. ¿Cuál sería el salario justo para un educador o para un médico? Sendas, a través de la Federación Venezolana de Maestros, presenta públicamente el costo de la cesta básica. El costo de la cesta básica en Venezuela está por encima de los $400. ¿Cuánto debería ser el salario justo? La Constitución lo dice. La Constitución dice que un salario justo es el que permita tener acceso a la cesta básica. No lo digo yo, lo dice la Constitución. En Venezuela no hay garantía de esa Constitución, que es letra muerta. Letra muerta desde el principio hasta el fin. Por eso cuando aquí vienen que defensores, que protectores, ni aquí, ni la Defensoría del Pueblo hace su papel, ni el cuento del protector hace su papel. Eso es puro show. Reparte unos mercados por ahí, reparte unas sobras, reparte unas migajas y tiene una cantidad de acólitos jalamecate ahí al lado de él, pidiéndole ayudas. En un pueblo donde hay miseria, obviamente la gente se acerca a pedirle una ayuda. El que tiene un programa pues, se acerca a pedirle una cuña. El que tiene un medio a que le invierta en publicidad, porque es el que tiene. Y entonces el Dios, el protector, sí es bueno. No, aquí pueblo sufriendo, hermano. Aquí personas que llegan al hospital central y no tienen una jeringa, hermano. No hay una solución fisiológica y eso hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo porque aquí se niega que exista una emergencia humanitaria compleja. Se niega que eso exista. Aquí hay abuelos. Hace un momento recibí yo una denuncia en la sede de Fundarredes. Hay abuelos abandonados literalmente por su familia, con más de 70, 75 años de edad, solos. Llevamos incluso documentados casos de abuelos que han muerto solos, desnutridos en casa, pensionados, cuando la pensión no les alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevos, que sea para que pudiera comerse un huevo al día, solamente eso. Esa es la Venezuela que estamos viendo. Javier, lamentablemente estamos llegando a los últimos minutos.
de este especial a través de la señal número 1 del occidente del país. Jairo Garnica presenta dos tópicos importantes. Para Javier Tarazona, ¿en Venezuela hay democracia o hay dictadura? Dictadura sin complejo, hermano. Sartori define que la democracia no son elecciones. Aquí todos los días nos repiten que hay 25 elecciones, una cada año. ¿De qué vale que hagas elecciones y no las respetes? ¿De qué vale que tengamos funcionarios electos y les violentes el presupuesto, las competencias? No hay democracia. No existen instituciones, no hay Estado de Derecho, no hay justicia, no hay libertad. Por eso levantamos la voz. Para finalizar, lamentablemente es el designio del Creador. ¿Cómo le gustaría a Javier Tarazona ser recordado cuando parta de este mundo? Mira, yo soy de los que creo, siempre se lo digo a mis estudiantes en el aula de clase, soy de los que me gusta dejar huella y no rastros. Entonces quiero que mis estudiantes y mi gente me recuerden por la huella de trascendencia que yo pueda dejar, no por rastros. Y los rastros lo dejan, pues lamentablemente, los que no pretenden trascender, los que no pretenden servir, sino los que pretenden de una otra manera ser endiosados. Un ser humano, hermano. Javier, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Que Dios le bendiga. Amén. Y que le dé mucha salud a toda su familia. Amén. Que este tipo de espacios se sigan permitiendo, que sigan siendo una ventana de oportunidad para la gente. Que Dios también bendiga tu trabajo, la labor de periodistas, de profesionales de la comunicación que permiten finalmente mostrar la realidad a la gente. Gracias, muy amable. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.